Hola, ¿cómo están? Maestro Rogelio Sánchez y compañeros que están viendo este video. En esta ocasión les vamos a hablar sobre lo que hemos visto en esta unidad. Pero primero hay que ver qué significa la investigación, porque de eso se trata nuestra materia, ya que se llama Fundamentos de la Investigación. Bueno, la investigación no es nada más que una herramienta para mejorar el estudio y el conocimiento, ya que esta permite establecer contacto con la realidad, para entenderla mejor, para que nosotros podamos establecer nuestras ideas, nuestros conocimientos y fijarlos a la realidad. Otro apartado, pero no menos importante, es la honestidad académica. ¿Qué es esto? Es el fundamento con el cual se construye y florece nuestra vida académica. Conforme vayamos haciendo nuestros trabajos, tenemos que tener ese punto muy claro, ya que nosotros, si vamos a hacer una investigación, tenemos que sacar de dónde surgió esa información, y más bien quién la hizo, porque esto se le llamaría plagio, el no nombrarlo y llevarnos nosotros la información y adquirir créditos solo por eso. Entonces, cuando vayamos a hacer una investigación, necesitamos hacer referencia a los autores, y esto tiene diferentes métodos, que son tres y más adelante los veremos. Ahora hablaremos sobre los diferentes tipos de citas y referencias. Primeramente tenemos la cita llamada APA, o el formato llamado APA. ¿Qué significa esto? El American Psychological Association, que es la organización encargada de poder fundamentar, corregir y actualizar este formato conforme pasan los años. Para empezar, nuestra investigación debe tener en cuenta estos puntos: estar en papel tamaño carta, los márgenes deben ser de 2.45 centímetros, la sangría tiene que tener 5 centímetros al inicio de cada párrafo. El tipo de letra deberá ser Times New Roman número 12. La alineación debe ser a la izquierda, interlineado doble y paginación superior derecha. Para las citas APA, no deberá tener menos de 40 palabras, en énfasis en el autor. Las referencias APA deben de tener un listado con viñetas, interlineado 1.5, sangría francesa. Al final del documento pondremos primeramente el nombre del autor, pero empezando por su apellido y luego la inicial de su nombre. Pondremos la fecha en que se creó ese documento, el título del documento, dejaremos un espacio que es la sangría francesa, y luego la ciudad y el editorial. Para las referencias a pie de página, estilo Chicago, en este estilo se debe de asegurar los puntos, las comas, las mayúsculas, y por lo general el texto debe ser en cursiva. Las ilustraciones visuales, como imágenes, tablas de contenido, deben estar enumeradas y separadas del pie de la página. Todas las bibliografías deberán terminar con un punto. En el estilo Harvard tenemos que los puntos más importantes es que se tiene que hacer la referencia al autor, como en los otros ya mencionados, indicar a la persona o institución encargada del documento, la que lo elaboró. Si es anónimo, en este caso deberá anotarse de la misma manera, como anónimo. Para las citas, deberá empezar y terminar con paréntesis. Si es mayor a un renglón, deberá anotarse dentro del mismo, la cita. La paráfrasis debe incluir referencia de dónde se sacó ese artículo mencionado. De los filósofos les hablaré un poco sobre Hegel. Él nació en Stuttgart en 1770 y murió en 1831. Él creó las bases de la investigación. Él tiene el pensamiento o idealismo alemán. De obra tenemos una muy reconocida, que es la fenomenología del espíritu. Él tiene su pensamiento sobre la investigación es que primero se tiene que hacer una tesis, luego una antitesis y luego la síntesis, y de forma continua de la síntesis se regresará a la tesis. ¿Qué es esto? Que para él todo su documento tiene que estar fundamentado, pero a la vez se tiene que negar, tiene que haber los puntos malos, lo negativo y lo positivo de ese tema.
Asimismo, se deberá hacer una síntesis, o sea, ya escrito el documento fundamentado, pero a la vez llegar otra vez a la tesis para poder revalidar esa investigación. Y asimismo, conforme a esas connotaciones, se deberá otra vez analizar la antítesis. Y así de forma continua, es como un círculo vicioso en el cual nuestra investigación siempre es constante y siempre tiene que estar actualizándose conforme el pasar de los años o la variación de las culturas. El pensamiento platónico se basa en el dualismo ontológico, creyendo en la existencia de dos tipos de realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible encontramos las realidades individuales, materiales, temporales, espaciales, cambio de generación y destrucción. Es el conjunto de cosas perceptibles por los sentidos humanos. El mundo inteligible consta de realidades universales, en el que se da la unidad. Es el mundo de las ideas. Las ideas son inmutables, eternas, invisibles, inmateriales, y se conocen por la razón. Es la auténtica realidad. Las ideas no son conceptos fisiológicos, son entidades extramentales, objetivadas e independientes del hombre. Las ideas son causas de las cosas, aunque ellas sean el auténtico ser. O sea, que el mundo sensible viene siendo el mundo terrenal en el que nos encontramos, mientras tanto que el mundo inteligible viene siendo el mundo de las ideas, en el cual todo puede ser perfecto, aunque no porque sean las ideas, no son conceptos o psicológicos, sino son entidades extramentales de la realidad visible que tenemos, o sea, del mundo sensible. Método inductivo. Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos válidos, para llegar a conclusiones donde se apliquen de forma general. Método deductivo. Es un método de razonamiento donde se toman conclusiones generales para explicaciones particulares. El método inductivo-deductivo es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares. Aunque es deductivo, en un sentido, parte de lo general a lo particular. Método hipotético-deductivo. Consiste en un procedimiento que parte de observaciones de calidad de hipótesis, aportando una idea y analizándolas por separado. Método analítico. Consiste en integrar los componentes dispersos de un objeto de estudio, separándolos para el estudio y estudiarlos más a fondo. Método histórico comparativo. Es un proceso de investigación y razonamiento de fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza en un marco conceptual pertinente al problema del cual se está hablando. Método cualitativo. Es llamado también método no tradicional. Se orienta en profundizar en casos específicos y a no generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cuantificar y medir al fenómeno social a partir de rasgos determinantes de este. Método comparativo. Es un proceso de búsqueda sistemática de similitudes léxicas y fonéticas. Método dialéctico. Consiste en un método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender más los diversos fenómenos de la realidad. Método cuantitativo. Constabiliza los conceptos y teorías para su verificación posterior. De las formas de conocimiento. La primera es la lengua, que es la forma más antigua, dado que siempre hemos tenido la necesidad de expresarnos con los demás seres. Después sigue la percepción sensorial, que es saber lo que es observando lo que nos rodea, lo que tenemos pues alrededor de todo, ¿no? Después sigue la emoción, que es saber lo que piensas, lo que sientes, tanto tú como otra persona. Continuamos con la razón,
que es buscar la verdad ante algo que se nos presenta en el momento, en nuestro espacio, en la realidad, para abarcar términos, no sé, más claros. Ahora seguimos con imaginación, es la manera creativa de darle solución a un problema, de verlo en nuestra cabeza para así después para poderlo plasmar o realizar en la realidad. La otra manera es la fe, que es creer en algo, creer en algo en base a que sabes por qué y pues te funciona, ¿no? La otra sería la intuición, que es pensar o imaginar que cómo solucionar algo sin estar muy seguro de si vaya a funcionar o no, pero muchas veces se suele obtener lo que se busca. Y por último tenemos la memoria, que es resolver cosas mediante a lo que recuerdas o experiencias vividas o que sabes ya, que conoces ya. Continuamos con las áreas del conocimiento. Primeramente tenemos las matemáticas, que es la área más exacta de todas y que se usa como base en la mayoría de las ciencias y áreas que hay. También tenemos las ciencias naturales, que las ciencias naturales tratan de explicar los fenómenos en la realidad y de entender a todo lo que tenga vida. Después continúan las ciencias humanas, que esas se dan dado que si tienes un fenómeno X, acontecerá un fenómeno Y. Luego sigue la historia, que la historia es todo lo que hemos pasado, todo lo que está en el pasado, todos los recuentos, solo con la única condición de que para que sea considerada como historia en su manera, pues tiene que estar documentado. Después siguen las artes, se podría explicar como de las áreas, como tiene que ver más como con la belleza, con expresar lo que sientes, con dar un mensaje, intentar que alguien más tenga una experiencia estética en base a lo que tú haces, que sientan lo que tú sientes con eso, ¿no? Y luego tenemos la ética que se encarga de estudiar el comportamiento humano, como la moral o sus valores, ¿no? Todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo cambian dependiendo de la cultura, lugar, a todo, por qué nos comportamos más que nada. También tenemos el sistema religioso de conocimiento, que es el que está expresado en dioses, en que explicamos las cosas o las conseguimos mediante un dios o de manera espiritual. Y después tenemos por último el sistema indígena de conocimiento, que es un conocimiento que se va obteniendo con el tiempo dentro de una tribu o comunidad indígena. Por dar un ejemplo, sería como aquí en Jalisco, que tenemos de tribu a los huicholes, que ellos tienen su conocimiento es a hacer rituales, a hacer cosas para obtener cosas de sus dioses, pero eso solo es dentro de su comunidad, de ellos.